que ha dicho él. Digamos, por eso es que estamos leyendo. Hay que ver si uno interpreta lo que él realmente quiso. Por eso el trabajo es exegético. Por eso el trabajo es exegético. Por eso lo que estamos haciendo es leer y tratando de interpretar el texto. Ahí después si yo interpreto el texto de otra forma, pero tienes que leer el texto e interpretar el texto, no que tu tía. Bien. El concepto de ser, digamos, es indefinido, esa es otra característica, digamos. Más allá de que el ser y el ente está bien clara la distinción en Tomás, el ser es indefinible porque es el más universal de todos los conceptos. ¿Bien? Supongamos que acá tenemos ser vivo pensante, ser vivo pensante salteño. ¿Bien? ¿Vos no crees que los salteños piensan? No, que ya no estoy incluido ahí. Buena hipótesis. Solamente los salteños. No, bueno. Ahora, ¿cuál es el más universal de los conceptos? Perdón, vamos a hacerlo. Pero hay que me di cuenta. Ser vivo, pensante, salteño. El más universal de todos los conceptos es el concepto de ser. ¿Por qué? Porque el salteño es, el pensante es y el vivo es. Todo es. O sea, si todo es, todo remite al último concepto que es el más universal. ¿Bien? Pero ¿qué es más comprensible? ¿Los conceptos menos extensos o los conceptos más extensos? ¿Qué es más comprensible? Los menos extensos. Suponga que yo le diga a ella, salí afuera y búscame a una persona, tráemela a la persona. Voy a decir, ¿cuál persona? Si ahí está lleno de personas, aclarame un poco. Ahora si yo le digo, salí afuera, búscame a una persona alta, rubia, de ojo verde, que tiene una canasta de tal color, que tiene zapatillas, tal. Estoy reduciendo el universo del discurso. ¿Bien? No es lo mismo decir salí a buscar una flor que decir salí a buscar un lapacho rosado. Entonces, la característica de los conceptos es inversamente proporcional. A mayor extensión, el concepto tiene menor comprensión. Y a menor extensión, el concepto tiene mayor comprensión. Bien. Entonces, este carácter inversamente proporcional entre la extensión y la comprensión juega un papel fundamental en el ser. ¿Por qué? Porque el ser es el concepto de mayor extensión, ¿o no? ¿Sí o no? Y después, bueno, no sé, después capaz que lleguemos a Heidegger, pero él determina lo que es el ser. Estamos leyendo, ¿no? Sí, por ahí si el ser se determina o es determinado. Recuerdo por ahí una lectura de un fragmento de Hegel en un texto que es Lecciones sobre Platón, que él dice, el ser, al ser indeterminado es la nada. Hegel dice que el ser es el inmediato indeterminado. Y creo que plantea dos tipos de ser, un ser determinado y indeterminado. Él habla de la inmanencia y de la trascendencia del ser. Va a plantear que el ser es inmanentemente trascendente. Hegel es otro mambo, digamos. Entonces, el ser no puede en efecto concebirse como un ente. El ser no es susceptible de una definición que nos derive de conceptos más altos o que lo explique de más bajos. Ahora, el término de ser, como es el más universal, es el menos comprensible. Entonces dice Heidegger, acá hay un problema. ¿Cómo podemos comprender al ser más abarcador, más abarcativo de todos los conceptos? ¿Sí? ¿Sí? No quería hablar. Bien. Estaba prestando atención. Bien. Entonces decimos, los conceptos de menor extensión tienen mayor comprensión. El concepto de ser, que es el de mayor extensión, es el de menor comprensión. Lamentablemente, en Heidegger hay cosas oscuras, porque para Heidegger nosotros pensamos al ser a través del ente. Y eso es Tomás. Recuerden que Tomás decía que llegamos al ser a través del ente. ¿Bien? Pero Tomás decía llegamos al ser a través de cualquier ente.
Heidegger no dice que vamos a llegar al ser a través de cualquier ente. Dice, ¿en qué ente debe leerse el sentido del ser? ¿De qué ente debe tomar su punto de partida la pregunta por el ser? ¿Y qué va a decir Heidegger? El hombre mismo. El hombre. Del hombre. ¿Por qué? ¿Qué es el que le da el ser a las cosas? Dice, el ser ahí, Dasein, o sea, Dasein significa ahí, y Sein significa ser. Entonces, dice Heidegger, el Dasein es el Da del Sein. O sea, que el Dasein sea el Da del Sein, es que el ser ahí es el ahí del ser. No sé si se entiende. O sea, a través de desentrañar el ser ahí es que nosotros llegamos al ser. ¿Y ahí dónde está? ¿Qué es el ahí? El mundo. El mundo. El ahí es el mundo. Pero mundo en términos Claro. metafísicos, no en términos del planeta Tierra, digamos. Mundo para Heidegger son todas las posibilidades que nosotros tenemos. No es es como una proyección del ser. Sí, Ah. digamos, el ser ahí para Heidegger es cabe mundo. ¿Qué significa cabe mundo? Que el mundo está en nosotros y que nosotros estamos arrojados al mundo. La clase de Sartre dijimos hay una relación fenomenológica de intencionalidad de la conciencia, no sé quién tuvo cuando vimos Sartre, que la conciencia es intencional, está arrojada hacia el mundo y hacia sus posibles. Entonces, en mí está el mundo y yo estoy arrojado hacia el mundo. Mundo y conciencia, hay una especie de feedback entre el mundo y la conciencia. Para Husserl, que es lo que toma Heidegger, porque Heidegger es discípulo de Husserl y utiliza el método fenomenológico. ¿Sí? Bien, entonces dice, el Dasein se comprende siempre a sí mismo partiendo de su existencia, de una posibilidad de ser el mismo o no el mismo. Vamos a hablar de la autenticidad y la inautenticidad. Estas posibilidades o las ha elegido el Dasein mismo, o este ha caído en ellas o ha crecido en ellas. Digamos. Que un poco ahí toma el tema de Duda. después va a ser el estructuralismo. ¿Ok? Duda de cuál sea la... O sea, ya estamos en Y el Heidegger. estructuralismo tiene que ver con el condicionamiento, Sí, totalmente. totalmente. Está vivido históricamente, Totalmente. políticamente. Totalmente. O sea, el ser ahí o está condicionado por la mundanidad del mundo, o él mismo se elige como ser ahí y vive en la autenticidad. Creo que la segunda. Dice Heidegger, todos vivimos en la inautenticidad. Claro, pero el ser, si el mundo es una proyección del ser, no puede ser a la inversa. Que el mundo condiciona al ser. Si el mundo es una proyección del ser. No, yo no Es dije como- que el mundo sea una proyección del ser. Tampoco Heidegger dice eso. Yo dije, el Dasein es cada mundo. El mundo está en el Dasein. Y el Dasein es una proyección hacia ese mundo que cabe en él. Si yo puedo irme a mi casa, puedo salir a la calle, puedo ir al cine, puedo ir a tomar algo, tengo miles de posibilidades. Pero ¿por qué yo tengo miles de posibilidades? Porque esas posibilidades están en mí. Es decir, yo soy un mundo abierto a las posibilidades porque yo soy cabe mundo. Es decir, porque el mundo me cabe a mí. Pero no que yo, si no es que yo Heidegger diga que el hombre lo crea al mundo. Es decir, no es así. O sea, que el entorno forma al ser. Por eso dije hay un feedback, ¿no? Feedback es una relación de ida y vuelta entre el mundo y el Dasein. Mundo y Dasein todo el tiempo están condicionándose el uno al otro, ¿sí? Para mí es igual que Ah, es igual que decir que yo soy yo y tú cambias. eso lo toma Ortega y Gasset con Heidegger. Es
lo mismo, pero Ortega lo toma de Heidegger y no Heidegger de Ortega. Ese ejemplo se puede dar, por ejemplo, lo que decía Sartre, lo que estás diciendo vos, cuando hablaba de la tragedia, una persona era un arma que estaba en la persona si quería salir a matar o no, y después se daba cuenta que... Ese es las manos sucias. ¿Cómo? Ese es el ejemplo de las manos sucias. Exactamente, sí. No, en realidad el ejemplo que toma Sartre para explicar en el libro que se llama La trascendencia del ego, yo, la conciencia, es el tema del tranvía. ¿Sí? Cuando yo corro el tranvía, no soy un sujeto que es consciente de que yo soy un individuo que está corriendo el tranvía. No, estoy concentrado en el tranvía. Yo soy más consciente del tranvía que de mí. ¿Sí? Cuando yo corro el tranvía, tengo más presente el tranvía que a mí. Y la conciencia de sí es una conciencia derivada de la conciencia del mundo. Es decir, el Dasein toma conciencia de sí luego de haber tomado conciencia del mundo, porque el Dasein es existencia, es estar arrojado hacia afuera y desde afuera vuelve a sí mismo. Dijimos que Quiles decía que no es que el hombre desde afuera vuelve a sí mismo, sino que de sí mismo se proyecta hacia afuera. Por eso decimos que para Quiles el hombre no es existencia, sino inexistencia. Es decir, desde adentro hacia afuera. ¿Sí? En Heidegger, entonces, al ser ahí le es esencialmente inherente esto, ser en el mundo. Ser en el mundo, que es un existencial, es un modo de ser. No hay forma de ser que no sea ser en el mundo. No hay forma de ser que no sea ser ahí. No hay forma de ser que no sea ser arrojado hacia las posibilidades. Todas esas son existenciales, son modos de ser. Pero sí, dice... Tengo una pregunta, Jonathan. ¿Todas las posibilidades son proyectos? Porque la muerte es una posibilidad y por ahí uno no la proyecta. Proyecto para Heidegger es todo aquello que me espera y que yo puedo asumir o rechazar. Hay múltiples posibilidades que son secundarias. Yo puedo ir a la alcance o puedo ir a mi casa. Son posibilidades que no son propias de mi existencial. Pero hay una posibilidad que es ineludible, que es de la muerte. O sea, yo puedo elegir cualquier cosa menos elegir no ser un ser para la muerte. O sea, nadie puede decir, bueno, yo no voy a ser un ser para la muerte. Yo decido a partir de hoy no morir, yo no me voy a morir. Todos los demás se van a morir, yo no me muero. Nadie puede elegir no ser un ser para la muerte. ¿Sí? Entonces, Heidegger dice, la muerte le es una posibilidad al Dasein, pero es una posibilidad mediante la cual todas las posibilidades se vuelven imposibles. Es decir, cuando llega la posibilidad de la muerte, se hace posible que mi mismo ser sea imposible. Donde se vuelve posible lo imposible. La muerte es el lugar donde se hace posible lo imposible y donde se hace imposible lo posible. La muerte, al ser la posibilidad de todas las posibilidades, porque en todas las posibilidades está la posibilidad de morir, es una posibilidad que habita todas las posibilidades, pero a su vez es la posibilidad que imposibilita todas las posibilidades, porque en la medida en que esa posibilidad, que es la muerte, se hace posible, imposibilita que todas mis otras posibilidades sean posibles. O sea que la muerte es como la negación, ¿Sí? es la no vida. Bien. Porque no se puede hablar de la muerte porque no se conoce. Bien. Pero está decidida en el subsidio. Es una posibilidad. No, pero está decidido no vivir, no morir. Es una decisión. Pero es una decisión. Uno no desea la muerte porque no la conoce. Eso es lo Después que cada leía. muerte tiene su historia, su proyecto histórico. Pero vos podés decir, Pero- es una posibilidad tuya la de decidir. Pero por ahí cuando en el suicidio uno decide morir, no es que uno decide, sino que por ahí hay factores que lo hacen, lo impulsan a cierta A decisión. no vivir, no a morir. Nadie puede decidir morir. No, ¿cómo que nadie puede decidir? Vos
vos decidís no vivir, pero no morir, porque Pero lo que se refiere a la muerte es que una vez que vos decidís morir, se te acaban todas las otras posibilidades. No Capaz existe que- ninguna otra posibilidad porque has decidido morir. A ver, Capaz que uno no puede decide decidir cortar las posibilidades. morir. o cómo morir. Heidegger no pone en tela de juicio que uno pueda decidir morir. Lo que uno no puede decidir es no morir. Porque uno no puede decir, bueno, yo ya no soy ser para la muerte. Nosotros partimos por ahí de una premisa que leímos hace poco, un libro sobre el suicidio, en donde planteaba la autora de que uno no puede desear lo que no conoce. Entonces, como no conocemos la muerte, lo que deseamos es no vivir, no morir, porque la muerte es un enigma. Sócrates, ¿sabes? Pues lo leí hace poco por eso. Yo te voy a decir, Camus decía que el verdadero acto filosófico es enfrentarse al suicidio. Es decir, no es tan baladí el tema, sino que es una decisión que tiene el ser humano de poder decidir frente a la vida o a la muerte. Por eso tiene razón el profe cuando habla de proyectos. Es decir, y cada muerte está sumida dentro de un proyecto. Claro. Porque es una estructura histórica la que va a determinar. Un romano no moría como nosotros. Ahora Heidegger es un pensador de la entreguerra, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, evidentemente que lo que habitaba en Alemania era la muerte. Bien, entonces habla de la muerte. Dice, el ser para la muerte es un existencial, es un modo de ser del ser ahí. Ahora nosotros podemos enfrentarnos ante la condición de saber que somos ser para la muerte y vivir una vida auténtica, es decir, una vida plena, diciendo, bueno, mira, che, yo me puedo morir mañana, así que yo vivo el instante a pleno, sabiendo que puede ser el último, ¿no? Etcétera. O puedo vivir en la inautenticidad todos los rituales sociales. Ya estamos en una interpretación, ya salimos de Heidegger metafísico, ahora estamos en Heidegger sociológico. Facundo. Podemos vivir en la inautenticidad cuando nos entregamos a los rituales sociales que tratan de ocultar esa realidad de que somos ser para la muerte. La droga, el alcoholismo, el sexismo, la vanidad de la publicidad mediática, la avidez de novedades. ¿No? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, Tinelli sacó un nuevo programa, y hay que verlo, hay que ver el programa. Poder ir a otras Hay cosas que que ver. parecen más naturales, como el casamiento, o tener hijos, decidirse. Son todos esos rituales sociales también Son que rituales ocultan sociales eso. también, son parte de los rituales sociales Son rituales que te culturales. alejan de la posibilidad de que te vas a morir. El trabajo también, digamos. De hecho, tener un hijo es una proyección a seguir viviendo a través de otros. Pero no es, el tener hijos no es un proyecto social, es un proyecto animal. Que después se puede vivir simbólicamente a través de otros conceptos. Pero un proyecto animal, el engendrar, el concebir, es un proyecto animal, ¿sabes? No, podemos discutir sobre Pero eso. uno no puede Si decidir el no hombre en un tenerlo. punto está separado del animal, entonces puede no ser un proyecto animal. Claro, no. ¿Cómo? Si el hombre en algún punto se separa y se distingue del animal de alguna forma, entonces tener progenie puede no ser un proyecto meramente animal, sino también algo social. Pero no estoy de acuerdo con que tener hijos sea, digamos, un rito en el cual uno se niegue la mortalidad. Uno puede ser un Dasein auténtico, de hecho, Heidegger tuvo ¿Cómo hijos. que no? Pero eso contradice el movimiento de la vida, que vos hablabas hace un rato. Que la vida es un movimiento. Pero ese es un movimiento natural. Digamos, nosotros ahora estamos hablando de fenómenos sociales que tratan de ocultarnos, o sea que nosotros tratamos de ocultarnos a nosotros mismos que somos ser para la muerte. Evidentemente, si yo creo que voy a seguir viviendo en mi hijo, puede ser que yo tenga ese deseo de decir, bueno, yo como tengo un hijo ya no muero. Pero no es esencial. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un hijo y tener una vida auténtica. O sea, no es privativo de tener un hijo, o sea, no es unívoco tener hijo a tener vida inauténtica. ¿Se entiende? O sea que en esa lista también tendría que estar la iglesia, cuando dice que no morimos porque vamos a los cielos y es Por la vida supuesto. eterna. Es Por otra supuesto. forma de El negar. pensamiento religioso lo que trata de hacer es negar ante nosotros el hecho de que somos sujetos, o sea, no que lo niega teóricamente, pero todo el tiempo te está obstruyendo la capacidad de angustiarte por ese hecho de que sos un ser para la muerte. El cristianismo te dice, no, vos tenés que estar contento porque la muerte es ganancia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice Pablo en la carta de los Romanos.
cuando dice el vivir en Cristo y el morir en ganancia, lo que está haciendo el cristianismo es decir, bueno, el cristianismo